Hola, buenos días. Aquí saludando desde Cherán, Michoacán. Juandaris Piajanapo. Andamos aquí dando un paseo, una vueltecita, un sabadito alegre, un sabadito lindo, aquí en Cherán, Michoacán. Tierra purépecha, corazón de la región purépecha, Cherán, Michoacán. Y pues el día de hoy, aquí se está realizando un tianguis purépecha, un tianguis tradicional. Pues los productos que aquí se venden son productos de la región, productos locales, y pues es una buena temporada de lo que aquí se da, de lo que aquí se produce, de lo que aquí da la madre naturaleza. Bueno, pues vamos a hacer unos pequeños videos esperando que pues les agrade este paseo. Vamos a ver qué podemos encontrar en este lindo pueblo, en este tianguis. Pues enhorabuena, que tengan buen día, buena noche, buena tarde. Saludos desde Cherán, Michoacán. Telésforo López, Guandari, Zipiajanapo. Atole de nurite, calabaza. Jóvenes, ¿por qué andamos paseando por el tianguis de Cherán? Exactamente. Muy bien, bueno, pues aquí tienen un saludo de los Dulcería Chato de aquí de Cherán. Buen día. Tacos mineros. Ay, qué oso. Ay, señor, se va a descomponer la cámara, usted verá ahí. No, miren, aquí se están vendiendo unos tacos y tacos mineros, tacos al vapor. ¿De qué se las toma, doña? ¿De surtidito? Una ensaladita de nopales para acompañar la guarnición de los tacos mineros. Aquí desde Cherán, Michoacán. Miren nomás qué rico se surte este platillo típico ahorita de la mañana. Tacos mineros con sazón rico, sabroso, y preparado por las mágicas manos de la señora chef aquí presente. Ándale, tija. ¿De qué te la pongo, hija? Papas, chicharrón y queso Oaxaca. Con estas lindas flores, pues anuncia la llegada de la primavera en unos pocos días, y pues los jardines de las casas pues se llenan de flores, y pues para compartirlas, pues aquí las traen en el tianguis para venderlas, y que le interese a alguna persona, pues se hace una de estas florecitas tan lindas. Sí. Un rico pozole que se prepara aquí en Cherán, Michoacán. Bueno, pues te gusta en esta mañana del sábado de tianguis de Cherán.
Señora, ¿qué vende? ¿Qué más? Atole, calabaza. ¿Atole de qué, oiga? ¿Nos podría mostrar tantito a través de esta pantallita? El atole, así. Miren nomás. Este es el atole de Nurite. Ok, gracias. Quelites de la temporada, quelites de la región. Para una comida natural, una comida saludable. Exactamente. Y cero colesterol. Más característico. Oh, más característico. Mira. Servilletas bordadas a mano. Y pues aquí en estas instancias una señora pues estaba negociando, platicándole en purépecha que cuánto cuesta cada servilleta. Bueno, pues queda documentado este producto que aquí se está exponiendo en el tianguis de Cherán. Muy bien. ¿De dónde las traen? ¿De dónde las traen? De Arantepacua. Muy bien. Ok. Hola, buenos días. ¿Echándole ganas? Aquí echándole ganas. Excelente. Saludos aquí desde Cherán, Michoacán. Del corazón del pueblo purépecha. Exactamente. Perfectamente. Miren, bueno, pues aquí se ofrece frutas de la temporada, verduras de la temporada, verduras frescas. Dale. No la verá. Gracias, saludos. Saludos. Todo, plátanos. Muy bien. Dale, gracias. Comida para la cuaresma. Bagre seco. ¿Y cuándo no era? Miren nomás que La buena venza. qué lindas flores, bellísimas flores, plantas para Algunas que mero crecen y hay otras que son chaparritas. estos ramos para arreglar su centro de mesa ahí en la sala. A 30 hermanojito de mi. ¿Cuánto? A 30 hermanojito. Ya está cortado. Flores de jardín de la casa. ¿Cómo le va, joven? ¿Echándole ganas? Perfecto. Muy bien. Joven, ¿qué tal? En algún otro país que alcancen a mirar esta imagen y dirán, ¿qué será? Pueden interpretar que es canela. No, es un ocote, es ocote. Para iniciar una fogata. Para hacer la lumbre. Se llama lengua de vaca esta. Y es para hacer el pipián con semilla de calabaza, Órale. un poco de cacahuate, un poco de semilla de chile. Y se le pone chile muy acostado. Y ya se muele. Y esta planta no es de campo, es cultivada en casa. No, solita sale. Solita sale. Ay, ay, ay. Pues vamos a procurar de conocerle en alguna otra parte, en cualquier otra parte de la región, a ver esta hoja llamada lengua de vaca. Perfecto. Miren nomás el arte de la
comida mexicana, el arte de la comida purépecha. Aquí encontramos este condimento más para el mole pipián. Sí, muchas gracias, señora. Doña, ¿me va a vender tantito de ese? Mire nomás este producto que pues vamos a comprar poquito. ¿Cómo se llama, doña, este? Huachacata. ¿Cómo? Huachacata. Huachacata. Bueno, es un elote muy especial, conservada por tiempo. Usted dígame, esto cuesta tanto. Aquí son 20. Ah, está muy bien. ¿Cómo se conserva este elote, oiga? Seco. Ajá. Seco, después se pone a remojar en agua para poderlo volver a cocer. Ah, muy bien. Este elote de Huachacate es muy temporal en esta época. Se conservó desde... Es un elote a la vez temporal que se cosechó por el mes de agosto. ¿Sí va? El elote. Sí, y se cose y pues ya lo conservan así cocido y en esta época lo remojan y ya, ¿no? Es un rico manjar. Perfecto, señora, gracias. Pero parece que se fue. Quiere entender. Junto a Dios, mi mente se niega a aceptar que ya no está. Mi cuerpo a cada segundo reclama tu roce. Mis labios abridos de besos buscan lo tuyo. Mis ojos hundidos en llanto quieren verte una vez más. Bueno, nomás aquí una rica calabaza endulzada con piloncillo o azúcar. No, Piloncillo. Muy bien. Vengan aquí al pueblo de Cherán a disfrutar una rica calabaza endulzada en esta temporada que hay mucho, ¿verdad? Sí, es lo natural, Sí, lo que Dios nos da en la tierra. Eso es, pues, muy ¿qué bien. les puedo decir? Pues que estén bien todos, que me alcancen mirar, que Dios los bendiga. Fíjese, doña, que quisimos buscar atole de trigo y dicen que todavía no sale. El trigo todavía no sale, ya Sí. no tardará dentro de unos, más o menos un mes, unos 15 días. Ajá. Así, y ya vienen a venderla para consumirla fresquecita en atole. Oh, muy bien. Después viene ya, pero para la cena. Perfecto. Gracias, señora. Bueno, Vaya bien. gracias, gracias. Aquí quedó explicada lo que tradicionalmente pues aquí en el pueblo de Cherán y la región se consume. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hemos hecho un recorrido aquí en el Tianguis de Cherán, Michoacán. Corazón de los pueblos purépechas. Un tianguis muy agradable de los fines de semana. Sábado 9 de marzo del 2024. Bueno, muchísimas gracias. Pues ahí los invitamos a que se suscriban, le den like a esta página y pues así de esta manera estarán motivando a seguir haciendo más
videos que estarán documentándose para dar a conocer nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de vestir ante el mundo, ante cualquier otra parte del continente, de los continentes del mundo. Saludos de parte de Wandari, desde el corazón, Purépecha, Cherán, Michoacán.